Bueno, chicos, vamos a empezar directamente con la clase. Ya me avisan si es que se me escucha bien. Ok, bien. Bueno, vamos a comenzar. La clase anterior estuvimos viendo lo que es em, Present Perfect versus Present Perfect Continuous. En este sentido, recuerden que nosotros lo que tenemos que hacer es ver si nos estamos concentrando en la duración de la acción o no, ¿sí? Sabemos que el presente perfecto continuo se basa justamente en estas dos cosas. Primero, que la acción fue reciente y se estuvo desarrollando durante un periodo de tiempo, así que normalmente me va o va a traer una expresión de tiempo como podría ser all morning, all day, all this week, que básicamente va a hacer énfasis en la duración. Pero también podríamos usarlo cuando quiero decir que algún resultado es muy visible, entonces eh, hay algo que se ha estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, eh, si está muy cansada una persona es porque ha estado corriendo, entonces lo voy a expresar en presente perfecto continuo. Con respecto a esto, ustedes, bueno, ya anoche les asigné, no sé si han podido ver en el Classroom, pero bueno, es un ejercicio que lo tienen para hacer de ahora en adelante. Un quiz viene a ser, o sea, es un formulario donde ustedes van a tener que contestar o elegir entre dos opciones. La primera opción va a estar en presente perfecto simple y la segunda opción va a estar en presente perfecto continuo. Una de las dos va a tener, digamos, aunque puede haber situaciones en las que yo puedo elegir a las dos oraciones, hay una de las dos eh, que es mejor, digamos, conjugarla en determinado tiempo. Así que ustedes van a elegir eso. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado tienen un ejercicio aparte también en un documento para que ustedes lo puedan ir resolviendo. Respecto a este tema del presente perfecto simple versus el presente perfecto continuo. Ahora, lo que vamos a concentrarnos hoy tiene que ver con past perfect, simple and continuous. El pasado perfecto. Y en este caso quiero que cualquier pregunta que surja respecto a la explicación, el pasado perfecto simple ya lo hemos visto, de todas maneras lo voy a volver a traer a la memoria del año pasado, pero el continuo es un poco más como que es difícil de verlo en la práctica, en el sentido de que no aparece muchos en los textos y todo lo demás, así que cualquier pregunta que surja respecto a estos temas, ustedes me la van haciendo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a ver haciendo modo de apuntes. Espero que ustedes tengan su anotador. Vamos a ir repasando primero the formulas and the uses of the past perfect, simple and continuous. Vamos con lo primero, past perfect simple. Lo primero que vamos a tener es a subject. En la oración va a ser el sujeto. Ya sabemos que el sujeto puede ser un sustantivo propio, común o un pronombre personal. Luego vamos a tener siempre el verbo auxiliar, had, siempre. En este caso, no voy a tener diferenciación de qué sujeto esté usando. Para cualquier sujeto, la forma del verbo auxiliar va a estar en pasado, had. Y luego del had voy a utilizar the past participle form of the verb. ¿Ok? Obviamente, después puedo continuar con la oración. Ahora, ¿para qué lo vamos a...? Ya sabemos que esto, si lo quiero formar en negativo, lo único que voy a tener que negar es el verbo auxiliar, con had not, o en su forma corta, hadn't.
más the past participle. Y en el caso de la pregunta voy a comenzar con el auxiliar had más el sujeto más el past participle. En todos los casos no me tengo que olvidar nunca del verbo auxiliar y del verbo en participio. Ahora, ¿para qué lo vamos a usar al pasado perfecto? Bueno, esto es muy importante porque si no sabemos los usos, no lo vamos a poder identificar en los ejercicios que nosotros tengamos. Así que voy a tener primer uso, the first use, is for an action. Todo esto ustedes lo van apuntando por favor porque esto ya les tiene que ir quedando en carpeta. ¿Sí? El uso del pasado perfecto es para una acción que ha sucedido o que sucedió antes de otra acción que esté establecida en el pasado. Esto es muy importante saberlo porque normalmente el pasado perfecto me va a aparecer en compañía de otra acción. Cuando yo estoy hablando de dos acciones en el pasado, el pasado perfecto va a ser el primer evento. Así que yo lo que voy a decir es que este tiempo describe what event happened first. Entre dos acciones que tenga, la acción que esté expresada en pasado perfecto va a ser el que haya sucedido primero. ¿Yes? Vamos a ver un ejemplo para esto. Voy a dejarle acá un par de segundos para que ustedes puedan copiar esto y enseguida les comparto un ejemplo. Aquí está. Bueno, fíjense la oración que tenemos acá. Vicky, ¿podrías leerla por favor? I had washed the dishes when Carol came into the kitchen. Thank you. Excellent. Así que acá vamos a tener dos acciones. La primera expresada en pasado perfecto con el verbo wash y la segunda expresada en pasado simple con el verbo came. Para entender este tiempo es necesario que nosotros dibujemos acá una línea de tiempo, ¿sí? Recordamos siempre que en este caso voy a tener en la línea de tiempo past, the present, now, y bueno, y lo que continúa para adelante viene a ser el futuro, ¿no? The future. Lo que a mí me interesa es que estos tiempos nunca van a pasar de esta línea. Es decir, a diferencia del presente perfecto, el pasado perfecto no tiene relación con el presente. No se relaciona con el presente. Entonces, ¿para qué me sirve? Justamente como les decía, the past perfect describes what event happened first. De estos dos eventos que tenemos acá, fíjense que, bueno, acá va a coincidir el color. Had washed, voy a decir que fue el primer evento que sucedió. Y came va a ser el segundo evento. Veamos qué significa esta oración en español. Yo había lavado los platos cuando Carol entró en la cocina. Así que la idea del pasado perfecto es que el evento número uno, en este caso de haber lavado los platos, ya había sucedido al momento en que Carol entró en la cocina.
De ninguna forma en este caso estamos diciendo que se interrumpe la acción ni nada por el estilo. Son eventos consecutivos. El primer evento está expresado en pasado perfecto y lo que sucedió después va a estar expresado en pasado simple. Bueno, pero veamos qué diferencia hay entonces si nosotros lo expresamos en pasado. Acá tengo exactamente el mismo ejemplo, en este caso ambos verbos expresados en pasado simple. Agustín, por favor, ¿lo podrías leer? I washed the dishes when Carol came into the kitchen. Excellent. Very good. A ver, esperen un ratito. Se me salió la pantalla. Siguen viendo la pantalla, ¿no? ¿Están viendo el ejemplo? Sí. ¿Sí? Bien. No, porque a mí se me cambió, por eso les preguntaba. Bien. Thank you, Agus. Entonces acá seguimos utilizando exactamente los mismos verbos, los mismos verbos que en la situación anterior. Primero vamos a tener el verbo lavar y el verbo entrar. Fíjense que está en el mismo orden que en la oración pasada. Aparece primero este verbo que es wash, nada más que en pasado simple, y al final de la oración me aparece el verbo came, que es el pasado de come. Ahora, la conexión entre estas dos oraciones sigue siendo la misma que la oración anterior. When, ¿cuándo? Si yo la traduzco al español, dice yo lavé los platos cuando Carol entró en la cocina. Mi pregunta es, ¿qué sucedió primero? ¿Lavé los platos o Carol entró en la cocina? Lavó los platos. Ok, a ver. Yo lavé los platos cuando Carol entró en la cocina. Yo hice tal cosa cuando Carol entró en la cocina. ¿Qué sucede primero? A ver, no está tan difícil, chicos. Tengo dos acciones. ¿Qué pasa primero? Bueno, les digo yo entonces, si ustedes no se animan. La idea de esta oración es que primero Carol entra en la cocina. Por eso yo digo, yo lavé los platos cuando, estoy indicando cuándo lavé los platos, cuando Carol entró en la cocina. Por lo tanto, en este caso, el evento número 1 pasa a ser el pasado simple. Y el segundo evento que yo hice, como Carol entró en la cocina y seguramente me lo pidió, entonces yo lavé los platos. Es en este caso, fíjense cómo ha cambiado el orden de los eventos según cómo yo lo expreso. Lo que yo estoy tratando de explicarles acá no es que una forma está correcta y la otra está incorrecta. En ambos casos, gramaticalmente, las formas de las oraciones son correctas. Lo que pasa es que depende cómo yo esté usando los tiempos, voy a tener cierta idea en cuanto al orden de los eventos. Entonces repasamos. Si yo dijera, I had washed the dishes when Carol came into the kitchen, estoy dando a entender que cuando Carol entró en la cocina, recuerden que acá siempre va a haber un punto de referencia en el pasado. En este caso, cuando Carol entró en la cocina, yo había lavado los platos, ¿sí? Ya lo había realizado a ese trabajo. En el segundo caso, yo estoy diciendo que cuando Carol entró en la cocina, yo entonces lavé los platos, ¿sí? Pregunto, contesten, con un yes o con no. ¿Han entendido hasta acá lo que quise explicar? Yes. Yes, Vicky. Agus, Yes. Leo, Yes. ok. Cualquier cosa me interrumpen ustedes con las preguntas que tengan. Voy a otro ejemplo. Fíjense acá.
Scott polished his car when his dad came home. En este caso, al estar los dos tiempos expresados en pasado simple, por más que esta acción esté expresada primero, a ver, acá nos vamos a editar. Si bien esta acción aparece primero dentro de la oración, yo estoy dando a entender que a partir de este punto de referencia en el pasado, when his dad came home, cuando su papá regresó a casa, Scott polished his car. Estoy diciendo que esto sucedió primero y que Scott a continuación hizo la acción esta. Sin embargo, si yo en este caso utilizara un pasado perfecto, a pesar de que acá, si yo utilizara esta acción en pasado perfecto, ya de por sí, al estar expresándola en past perfect, estoy diciendo que esta acción ha sucedido primero en el pasado que esto, ¿sí? He decidido utilizar estos ejemplos porque obviamente estoy utilizando básicamente el mismo conector entre las oraciones, siempre estoy hablando de acciones similares, para que ustedes se den cuenta que en realidad gramaticalmente no es que uno esté bien y está mal, no es que yo tenga que decidir entre si uno está bien o mal, sino que en realidad lo único que me difiere es el orden de los eventos en que suceden. En este caso, Scott had polished his car, había pulido su auto, cuando su papá llegó. Su papá llegó y él ya había realizado este trabajo. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a copiar, a ver, voy a dejar de compartir esto. Y nos vamos a la pizarra, que no la veo acá. Bien. Bueno, entonces, para una acción que ha sucedido antes de otra acción en el pasado, vamos a utilizar pasado perfecto. Y también es necesario que yo sepa que esta acción en pasado que estoy hablando siempre va a estar fijada ya en pasado simple. Y segundo, it describes what event happened first. Me describe qué evento sucede primero. Algunas expresiones para hablar de past perfect van a ser las siguientes. Van a poner esto ustedes, lo van copiando por favor. Time expressions. Puede ser un already, un since, un for, un just. Una muy usual que se utiliza en este tiempo es by the time. ¿Sí? Que significa para el tiempo, o puedo utilizar directamente by, también, más una expresión de tiempo. Never. Son algunos de los indicadores del past perfect. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes también lo copien en sus carpetas. Vayan copiando este ejemplo, yo ya regreso. Y me van a explicar por qué he utilizado acá un pasado perfecto para expresarlo.
Bueno, ahí está, chicos. Disculpen la demora. Entonces, Anne had finished ironing by 8 o'clock. Si bien acá, bueno, ya tengo un indicador, ustedes me podrían contestar, bueno, utilizo pasado perfecto porque lo tengo a by. Recuerden que by no es que siempre voy a tener que usar pasado perfecto cuando uso by, ¿no? Así que no es específico de este tiempo, puede aparecer en cualquier otra oración. Pero más allá de eso, de que el indicador me pueda llegar a indicar que es pasado perfecto. ¿Por qué he utilizado un past perfect en este caso? A ver, Agustín. Por la estructura de la oración. Yes, la estructura me dice que he usado un pasado perfecto. Bien, pero según o teniendo en cuenta lo que yo copié en la carpeta sobre los dos usos del pasado perfecto, en este caso, ¿estaría cumpliendo con la acción 2? ¿Tengo dos acciones No, acá? porque no. Bien, No. excelente, Agus. No tengo dos acciones. Entonces, ¿por qué he decidido ponerlo en pasado perfecto? Por este caso, miren. Yo estoy fijando que a las 8, obviamente estoy hablando de un tiempo pasado, para esa hora, para las 8 en punto, ya había ocurrido algo. Alguna acción ya se había finalizado. ¿Qué acción? Esta, la primera. Anne había terminado de... ¿Qué era ironing? A ver si alguien me ayuda. Ironing. Planchar. Planchar. Muy bien, Vicky. Anne había terminado de planchar para las 8 en punto. ¿Sí? Otro ejemplo. Lo vamos a poner de ejemplo a Vicky. Vicky, can you read the example, please? Vicky couldn't pay the food because she had forgotten her wallet at Wallet home. at home. Sí, ahí me comió nada. At home, very good. Bueno, esta acción, Vicky, ¿en qué tiempo está? Couldn't pay. Couldn't, ¿qué era? La forma pasada de qué verbo. The can. Bien. Así que acá tengo un pasado simple. Couldn't. En vez de decir can't pay, no puede pagar, digo couldn't pay. No pudo pagar. No pudo pagar la comida porque, y acá sí, ¿qué es lo que tengo, Vicky? En este caso que yo digo had forgotten. ¿Cómo se llama este tiempo? Hay un problema, parece, con el internet de Vicky o con el micrófono, no se te escuchó. Bueno, had forgotten viene a ser el past perfect, ¿sí? Ahora fíjense esta acción expresada en primer caso y esta está expresada en el segundo término de la oración. ¿Qué sucedió primero? Es la pregunta. Leonel, ¿cuál de estas acciones sucedió primero? ¿Vicky no pudo pagar o Vicky se olvidó la billetera? Que se olvidó la billetera. Claro, exacto. Obviamente, ella primero se tuvo que haber olvidado la billetera
por esa razón ella no pudo pagar la comida. ¿Yes? Así que fíjense que no me interesa mucho el orden en que expreso los acontecimientos o los eventos. A mí me los va a ordenar el past perfect, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo, ya si esto está en pasado perfecto, quiere decir que ocurrió primero. Este evento ya había ocurrido cuando pasó el otro evento que se menciona. Se había olvidado su billetera en casa y por eso no pudo pagar la comida. ¿Bien? ¿Quedó claro hasta acá? No los escucho. Vamos al siguiente. Past Perfect Continuous. En el pasado perfecto continuo vamos a tener primero the subject. Luego vamos a tener el verbo auxiliar had, que en este caso siempre va a ir acompañado de el participio del verbo to be. Y luego the verb with ing. Rest of the sentence. Así que chicos, en este caso, muy parecido al presente perfecto continuo, donde utilizábamos el have o has más been, más el verbo con ing. En el pasado perfecto siempre voy a utilizar la forma pasada del verbo auxiliar. Had, siempre va a estar el been, en este caso siempre va a estar el been, que es estado, va a tener el significado de ha estado, o han estado, o hemos estado, más el verbo con ing que me va a dar la acción continua. Ahora, ¿para qué lo vamos a usar a esto? Todo esto ustedes lo van copiando, por favor. The use. To emphasize the duration of the action. Vamos a estar enfatizando la duración que tuvo una acción, pero en este caso, diferente al presente perfecto continuo, que decíamos es algo que nosotros vemos que, bueno, acaba de suceder, y además queremos hablar de la duración, me conecto un poquito a lo que estaba sucediendo con el presente. En este caso, la acción va a empezar y va a terminar en el pasado. Así que voy a decir, voy a poner acá un punto seguido, the action started and finished in the past. ¿Puede aparecer en compañía de otra acción? Sí, por supuesto. En este caso, la otra acción, también al igual que dijimos en el pasado perfecto, va a ser el evento que le continuó a esta acción expresada en pasado perfecto continuo. ¿Ves? Usualmente, ¿qué vamos a utilizar en este tiempo? ¿O por qué se va a caracterizar? Usually, we use, bueno, ya he puesto mal el adverbio. We usually use for and since. Estas palabritas casi siempre me van a estar acompañando porque yo, al estar hablando de duración, voy a decir por cuánto tiempo había estado realizando esa acción o desde cuándo había estado realizando esa acción. ¿Sí? Ponemos un ejemplo. Bueno, Agustín, lee el ejemplo. He had been joined for about an hour before he, ¿qué dice ahí? Got home.
I got home and had the shower. A ver, ahí capaz que lo veas mejor. Sí, ahora sí. Bien. Bien, entonces en este caso tenemos tres acciones. Tres acciones. La primera tiene que ver con hacer ejercicio. Me aparece en Past Perfect. La segunda acción es volver a casa o regresar a casa o llegar a casa. Y la tercera acción es darse una ducha. ¿Bien? Tenemos tres acciones en una sola oración. Ahora, ¿qué sucedió primero? ¿Qué sucedió segundo? ¿Y qué sucedió tercero? Leo. A ver, Leonel, te escuchamos. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió segundo? ¿Y qué sucedió tercero? Que cosa. Deja eso, también. Que ella se bañó, eso fue primero. No. Vamos de vuelta. ¿Cuál es la acción que me va a expresar en qué tiempo va a estar la acción primera? ¿En pasado simple o en pasado perfecto? Ah, perfecto. Bien. En este caso, por eso decimos que esta va a ser la acción primera. Had been jogging. Ajá. ¿Sí? Esto va a ser primero porque está expresado en tiempo perfecto. ¿Y por qué está expresado en perfecto continuo? Por esta razón, mira. Yo estoy haciendo énfasis en qué cosa. Cuando yo digo for about an hour, ¿en qué estoy haciendo énfasis? Que viene haciendo énfasis en el tiempo. En el tiempo que se La realiza la acción. Muy bien, en el proceso, en la duración de esa acción. ¿Sí? Yo sé que después los dos eventos son contiguos, o sea, son consecutivos a la primera acción. Entonces, él había estado haciendo ejercicio por una hora antes de volver a casa y ducharse, ¿sí? Darse una ducha. Así que bueno, en este caso vamos a tener el uso del for, como les decía. Usualmente se van a usar para indicar justamente que lo que estoy haciendo énfasis es en la duración de ese proceso. Voy a ponerles otro ejemplo. Acá tengo una plantilla, ya se las comparto. Vicky, por favor, ¿podrías leer el ejemplo? Sarah had been making coffee before the meeting started. Excelente, very good. Bueno, ya tenemos acá marcados con color cuál es la primera acción y cuál es la segunda. Ya sabemos que, bueno, had been making coffee sucedió primero, está acá, donde está el dibujito del café. Y tengo que la reunión de meeting started, la reunión comenzó, fue lo segundo que pasó. El orden de los eventos me los está diciendo el tiempo verbal que estoy usando. Ahora, ¿por qué en este caso no simplemente utilicé un pasado perfecto? O sea, ¿por qué no dije Sarah had made a coffee before the meeting started? Porque en este caso, por eso acá hay una flechita, en lo que yo estoy haciendo énfasis es en la duración de este evento, ¿sí? Es como que quiero enfatizar que ella estaba haciendo algo hasta que llegó el segundo evento. Simplemente eso es la diferencia entre pasado perfecto simple y pasado perfecto continuo. Pregunto, ¿se ha entendido este tema entonces? Me van a contestar yes or no nada más, por favor. Y si es que hay alguna pregunta, me la hacen. Yes. Yes, Vicky. Agus.
Yes. Leo, Yes. ¿ninguna duda, Yes. ninguna pregunta? No. No, Nada. mentira. Ok. Well. Vamos a pasar entonces ahora al último uso del pasado perfecto continuo, que también, a ver, esperen, ahí dejo de compartir pantalla. A veces no sé por qué se me pierden los controles. Ahí va. Voy a pasar a este. Vamos a ver entonces un segundo uso del past perfect continuous. El segundo uso que voy a tener es el siguiente. For an action which lasts for some time in the past, sería was visible. For an action which lasted for some time in the past and whose result was visible in the past. Fíjense que acá estoy hablando en ambos casos, que aparezca todo junto, ahí está. En ambos casos estoy hablando de situaciones en pasado. Pero acá lo que me dice es de vuelta. No hablo de duración, pero sí que tuvo cierto proceso la acción, que la acción tuvo cierto proceso en el pasado y cuyo resultado era visible en el pasado también. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda. Bueno, flour, ustedes saben que es harina, esta palabrita, de acá al último. ¿Sí? El resultado de estas acciones es que sus ropas estaban cubiertas en harina. ¿Sí? Este es el resultado visible en el pasado, no en el presente. Recuerden esto siempre. Ya cuando estoy hablando de pasado perfecto y pasado perfecto continuo, no tiene nada que ver con el presente. Todas las acciones son pasadas, completadas en algún momento del pasado. En este caso, el resultado visible en el pasado fue que sus ropas estaban cubiertas de harina. Estaba llena de harina, como decimos nosotros. Ahora, ¿por qué razón estaban sus ropas completas o cubiertas de harina? Porque la primera acción que pasó y que tuvo un proceso es esta. Acá estoy haciendo hincapié de vuelta en un proceso. Ella había estado preparando o haciendo una torta. ¿Sí? Y es por eso que se ve este resultado. ¿Se entiende entonces cómo lo uso al pasado perfecto continuo? Recuerden que siempre me va a describir un evento pasado, usualmente que ha sucedido antes que otro evento pasado o antes de una hora fijada. ¿Sí? Por ejemplo, para antes de las 7 ya había terminado la tarea, sería pasado perfecto. Ahora, si yo digo, ella había estado terminando la tarea y por eso se olvidó de ir a buscar a su mamá, por ejemplo, estoy diciendo o estoy haciendo hincapié no solamente que ella primero había estado haciendo la tarea, sino de que esa acción había tenido un proceso o tuvo una duración de tiempo importante, ¿sí? Que es lo que quiero enfatizar. Bueno, ¿qué expresiones de tiempo, por último, vamos a tener en este caso? Copiamos. Time expressions. Teacher, en el
en este tiempo, digamos, siempre está el had been. Siempre va a estar had been, con cualquier sujeto. Y siempre va a estar el verbo con ing. Recuerden siempre que en este caso de los tiempos perfectos continuos, cuando aparece been, el significado es estado, ¿no? ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros sabemos de que el verbo to be tiene 3 acepciones o 3 significados en español, ser, estar o tener. Pero en este caso, cuando lo utilizo, ya sea en presente perfecto continuo o en pasado perfecto continuo, voy a darle la traducción de estado. ¿Por qué? Porque yo también podría utilizar el had been en un pasado perfecto, pero ya no voy a decir ha estado, sino voy a estar diciendo ha sido o han sido, depende del sujeto que esté utilizando. ¿Sí? En los tiempos continuos va a ir had been, que va a significar había estado o habían estado, y el verbo con ing, que ustedes ya saben que es el gerundio, me va a dar la idea de proceso. Había estado corriendo, había estado haciendo una torta, había estado haciendo las tareas, bueno, y así por el estilo. ¿Sí? Como bien dijimos, como vamos a estar hablando de duración, es mucho más usual que se utilice el for, más usual que se utilice el since. Para la hora de hacer preguntas voy a utilizar el how long. How long have you been studying English? Por ejemplo, pero en este caso la hice la pregunta en presente perfecto continuo. En pasado también, si quiero hacer referencia a, por ejemplo, Vicky me dice, I had been making a cake. Había estado haciendo una torta. Bueno, entonces yo le pregunto, how long had you been making a cake? ¿Por cuánto tiempo habías estado realizando la torta? Bueno, y ahí me va a contestar la duración. Como estoy interesado en cuánto duró el proceso, corresponde a un tiempo continuo. Before también lo podemos utilizar y encontrar en este caso, en estos tiempos. Y otra palabrita podría ser until, que significa hasta cierto momento. Obviamente ese until va a estar marcando el momento en pasado. Había estado corriendo hasta que me caí. I had been running until I fell down. Un ejemplo que se me ocurre ahora. Bueno, ¿ya lo han podido copiar a esto? Yes. Ok. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Ok. Bueno, si no les ha quedado entonces preguntas, vamos a dar por finalizado la clase de hoy. Hasta acá llegamos, espero que se haya entendido. Vamos a hacer un repaso general entonces. Pasado perfecto, simple, lo voy a utilizar básicamente para ordenar los eventos que estoy expresando. Si yo tengo 2 o 3 eventos en el pasado y no quiero estar especificando, esto lo voy a compartir también para que ustedes más o menos vean el valor práctico que tiene esto que acabamos de aprender, ¿no? Esto no lo copien, pero ténganlo en cuenta cuando les toque trabajar con este tema. Usualmente yo podría expresar todas las acciones en pasado simple, ¿sí? Podría decir, por ejemplo, I went to the cinema, then I went to a restaurant, and after that we bought, a ver qué puede ser, bought an ice cream. Fíjense que acá, como les decía yo, gramaticalmente estas oraciones no están mal.
yo voy a seguir diciendo, fui al cine, luego fui a un restaurante y después compramos un helado. Las tres acciones están en pasado simple, básicamente están ordenadas por esto, por el then, que significa luego, y por el after, que significa después. Entonces, obviamente que sí estoy ordenando las acciones, todas expresadas en pasado simple. Cuando ustedes están pasando a un nivel que es un poquito más alto, como el que están ahora este año, yo ya voy a dejar de depender tanto de esto y ya directamente la forma en que yo hable tiene que reflejar que sé otros tiempos verbales y que los puedo usar correctamente. Entonces, de las tres acciones que tenemos acá, lo primero que sucedió fue que fuimos al cine. Entonces, yo voy a decir, we had gone to the cinema. Bueno, ahí puedo continuar, ya las otras dos acciones van a estar en pasado simple. We had gone to the cinema before we went to the restaurant. Entonces estoy diciendo que esta acción pasó primero, ¿sí? Estoy dejando claro que esta acción ya estuvo completada a la hora de ir al restaurante, ¿sí? Así que ustedes van a ver que en este caso ya no hizo falta el punto, ya no hizo falta el then, directamente lo he conectado en una sola oración. Y no es necesario tampoco ir ordenando todas las fases o todos los eventos que yo mencione, sino ya directamente está implícito. Acá en vez de before podría ir otra palabra como when, por ejemplo. We had gone to the cinema when we went to the restaurant. Habíamos ido al cine cuando fuimos al restaurante, lo cual estoy diciendo, esta acción ya está pasada, completada. Sucedió primero y después sucedió esto. ¿Ok? Así que, bueno chicos, esto sería el tema para ahora. Muchas gracias por estar en la clase. Espero que haya quedado todo claro. Y bueno, ya tienen tarea también en el Classroom, así que pueden ir uniéndose y la pueden ir haciendo. ¿Alguna pregunta que quede antes de que cortemos la transmisión? No, está bien. Ok. Goodbye, student. Nos vemos la próxima semana. Have a nice weekend. Goodbye, teacher. Goodbye, Agus y Leo.